Fuimos requeridos por sala de transmisiones, además claramente nos dijo que había una persona en el tejado. Teníamos la sensación, vamos, yo lo tenía personalmente al 100%, de que esa señora se iba a tirar. Es un servicio que jamás, yo con 23 años de carrera profesional no me había visto. Había participado, colaborado, pero no directamente teníamos esa responsabilidad de tener que salvar a esa persona. No tienes esa oportunidad de dudar, o vas o no vas, y en esa oportunidad tenías que ir. Tenías que ir porque dependía de ti la vida de una persona. Cuando vimos que sacó las piernas, vimos que sacó las piernas al vacío, esta en sí sacó medio cuerpo, se santiguó y es cuando dije, o la cojo o se me va. En 3 metros, con 2 saltos que dio, la cogió y la sacó por fuera. Pegué tirón hacia el interior, desplazando todo mi peso con el suyo hacia atrás, caímos encima de los tubos. Y gracias a él, pues hoy la mujer está viva. Y ella decía, me acuerdo que me decía, ¿de dónde has salido? ¿Dónde has salido? Yo no tenía que estar viendo la luz ahora. Y me llena de orgullo patrullar con el compañero porque gracias a él la señora tiene otra oportunidad. Y esto es uno de los servicios que evidentemente a todo policía nos gusta realizar porque te llena esos años que estás de policía y los muchos que me quedan, por supuesto. Dar la enhorabuena a bomberos por la buena actuación que tuvieron, al compañero de Policía Nacional porque también colaboró. Todo muy bien, sobre todo al compañero.